Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Una casa vieja, con fachada colonial y postigos podridos, se alza a 3 cuadras del antiguo juzgado municipal. Nadie ha vivido allí desde el otoño de 1983, y sin embargo, cada noche sin excepción las luces del piso superior se encienden exactamente a las 22:04. No es una metáfora, no es rumor de pueblo, es una constante inexplicada que los vecinos ya aprendieron a ignorar o a temer. La reja del jardín siempre está cerrada con candado, y las plantas, aunque secas, nunca terminan de morir. Una silueta se asoma a veces desde la ventana del cuarto izquierdo, pero cuando se sube la escalera crujiente, no hay nadie arriba, solo un fuerte olor a papel envejecido y un ventilador que nunca deja de girar, conectado a un enchufe sin corriente. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. La primera vez que pisas la entrada de esa casa, lo sientes como una regresión. Un reloj parado marca las 10:04, la misma hora en que se encienden las luces y una carpeta empolvada yace en el suelo, como si alguien la hubiera dejado caer justo antes de desaparecer. No tiene nombre, no tiene dirección, solo la palabra escrita en rojo, adjudicado. Abres la carpeta con cuidado, sabiendo que quizá no deberías, y dentro encuentras un conjunto de papeles firmados por una mano temblorosa, fechados un día que nunca existió, el 29 de febrero de 1983. Era un año no bisiesto. El documento describe un juicio cerrado, sin jurado público ni prensa, relacionado con la misteriosa muerte de un funcionario judicial. El acusado no aparece en los registros, el abogado defensor nunca ejerció la abogacía y el juez, un tal J. Lencina, supuestamente se jubiló en 1980. Todo parece mal, y todo parece encajar demasiado bien. Algunos historiadores aún debaten si en los años de dictaduras del Cono Sur se celebraron juicios paralelos sin documentos oficiales, como formas de justificar desapariciones o eliminar testigos inconvenientes. Otros, sin embargo, sostienen que se trata de leyendas urbanas, versiones paranoicas de una burocracia ineficiente. Pero hay documentos, hay fotografías, y hay lo que encontraste esa noche. Sobre la mesa de la cocina hay una taza con café seco y una radio portátil que, a pesar de no tener baterías, transmite estática con lapsos de voz incompleta. Silencio en la corte. El acusado. Sales de la cocina y subes por las escaleras. Cada peldaño emite un sonido diferente, como si cada uno fuera un archivo olvidado, protestando por haber sido pisado. Al llegar al final del pasillo, encuentras una habitación sellada con clavos oxidados y una cinta roja que dice "no abrir". Evidencia, pero hay una abertura. Solo necesitas apartar el marco ligeramente. Dentro, hay un despacho con un escritorio cubierto de papeles quemados en los bordes. En una esquina, alguien ha escrito en la pared: "La verdad no se dijo". No aquí, no ese día. La fecha vuelve a aparecer, 29 de febrero. Hay una fotografía clavada con una tachuela, muestra la fachada del tribunal, con una figura parada frente a la puerta. La figura lleva un maletín, sombrero y un cartel colgado del cuello. La imagen está borrosa, pero el cartel parece decir: "Soy culpable de recordar". ¿Recuerdas ese tipo de imagen? Aparece en informes sobre prisioneros políticos, sobre rituales públicos de humillación, incluso en prácticas oscuras documentadas en los primeros años del franquismo. Pero este lugar no es España. Esto ocurrió o no en una ciudad donde la justicia decía operar bajo democracia. Entonces, ¿qué es esto? La leyenda local,
susurrada por las abuelas del barrio, dice que la casa del abogado fue escenario de una reunión secreta entre fiscales, jueces y un hombre que jamás debió hablar. No era un criminal, ni un testigo, era algo peor, un escribiente que sabía exactamente que se había borrado del acta de un juicio que el país decidió olvidar. Cuentan que esa noche se discutió no una sentencia, sino la reescritura total del proceso, testigos omitidos, pruebas desaparecidas, un acusado invisible, que alguien propuso sustituir el juicio real por una recreación falsa, grabada con actores judiciales, para mantener intacta la imagen institucional, y que todo esto se decidió en la planta alta de esta casa, en el suelo, al lado del mueble, encuentras una sola hoja sin quemar, contiene un listado de nombres. 13, 9 están tachados con marcador negro, 3 fueron arrancados. Solo queda uno visible, el Ir Santoro, ese nombre reaparecerá luego, no lo olvides. Te quedas en silencio, no por miedo, es más profundo, es como si, por un segundo, el aire dentro de la casa no te reconociera, como si tú fueras el intruso. Una ráfaga abre de golpe una ventana, el papel cae al suelo, cuando lo recoges, una nueva palabra aparece, escrita con tinta fresca, escucha, al fondo de la habitación. La radio ahora repite en bucle una frase clara, la verdad se omitió, por el bien de todos. Silencio en la corte. Ese fue el momento en que decidiste cruzar la calle y entrar al tribunal. Pero eso es otra historia. Cruzas la calle despacio, como si el pavimento ocultara algo debajo, como si cada paso activara una vieja memoria. El tribunal se alza imponente, aún funcional, aunque ciertas partes del edificio han sido selladas durante décadas. Nadie te detiene al entrar. La puerta cede con un leve chirrido y un eco seco que parece arrastrarse hacia el fondo. La luz es tenue, artificial, y el silencio se rompe solo por el zumbido del fluorescente intermitente en el pasillo principal. A la izquierda, una galería de retratos oficiales muestra los rostros de antiguos jueces, fiscales y empleados destacados, todos con miradas duras, posturas firmes, menos uno. Hay una fotografía que parece insertada por error, como un recorte de periódico pegado con cinta adhesiva. Es una mujer, de pie al fondo del grupo del jurado de un caso indeterminado. El marco está polvoriento y, debajo, no hay nombre, solo un número. 4. Barrio. Te acercas. La imagen es extrañamente nítida, salvo su rostro. Ahí, donde debería estar su expresión, solo hay una mancha borrosa, no pixelada, no velada. Es como si se hubiera esfumado con el tiempo, como si la emulsión del papel hubiera rechazado su identidad. Nadie en la recepción sabe quién es, nadie la recuerda, pero en los registros, en esa carpeta que hallaste en la casa iluminada, ella aparece como parte del jurado número 4 del juicio Caso Santoro. ¿Recuerdas ese nombre? Te preguntas cómo alguien puede estar en una foto oficial y al mismo tiempo no existir. Es entonces cuando una funcionaria de limpieza, anciana, detiene su escoba y susurra. Ella nunca habló, ni una sola palabra, solo observaba, como si ya supiera lo que iban a decir. El juicio en cuestión no figura en los registros públicos. No hay video, ni sentencia archivada digitalmente, solo un casillero vacío en el subarchivo Delitos Especiales. Algunos historiadores sostienen que existió una práctica no oficial en la década del 80, jurados selectos que no hablaban, no votaban y no firmaban, observaban, eran llamados presencias testigo. No hay consenso académico sobre si fue una práctica real o una metáfora institucional, pero esa mujer estaba ahí. Miras de nuevo la foto, su vestido es anticuado incluso para esa época. Lleva en la mano derecha una pequeña libreta negra, del mismo estilo que luego aparecerá en el expediente sin fecha. Coincidencia o advertencia. Avanzas por el pasillo y giras hacia la sala de audiencias número 2. La única abierta al público. Allí dentro, la disposición es clásica, estrado, micrófonos antiguos, bancos de madera, y en una esquina,
una caja de objetos perdidos del archivo judicial. Entre lápices sin punta y carpetas sin tapa, encuentras una foto idéntica a la del pasillo, pero tomada desde otro ángulo. En esta, el rostro de la mujer no está borroso, está rasgado, como si alguien hubiera intentado arrancarla de la historia, pero solo lograra hacerlo a medias. En la parte trasera, escrita a mano, la mujer del jurado 4 bites. No debía estar. La tinta es marrón, seca, casi borrada, y al fondo, otra inscripción, ver sala 4. Pero la sala número 4 fue clausurada hace 40 años, por reformas que nunca se hicieron. Te decides a buscarla, tomas las escaleras traseras, pasas por pasillos que ya no tienen iluminación, donde el polvo y la humedad hacen que el aire se sienta más denso. La señal de tu celular desaparece por completo. Frente a ti, una puerta metálica sellada con cinta roja, igual que la de la casa. Acceso restringido, archivo judicial 1983. Antes de tocarla, escuchas algo, no palabras, sonidos apagados, como pasos, pero arrastrados, como papeles cayendo al suelo, uno por uno. Tomas aire y empujas. La puerta no se abre del todo, pero basta. Entras, y la encuentras. La sala está vacía, cubierta por lonas grises, sillas volcadas, el estrado cubierto con plástico transparente, pero lo más inquietante es que, sobre una de las bancas, hay una réplica exacta de la fotografía, esta vez ampliada, y con cada miembro del jurado tachado con una cruz negra, excepto ella. 3 sillas más allá, un bolso antiguo, dentro, un pañuelo con bordes de encaje, una pastilla para dormir de los años 80 aún en su blister y una nota. La verdad era un lujo, el silencio, una necesidad, firmado con las iniciales, Don L. ¿Quién era ella? Nadie en el tribunal parece saberlo. Preguntas a un archivista, un hombre mayor, que reacciona con extrañeza. ¿Una mujer en esa foto? No la recuerdo. Aunque estuve en ese juicio. Se rasca la cabeza, luego se detiene. Es extraño, siempre supe que había algo raro en esa sala, en ese juicio, pero no logro recordar qué fue. Olvidos colectivos, huecos en la memoria institucional. ¿Son errores humanos? ¿O actos deliberados? Algunos juristas hablan de ausencias funcionales, omisiones que permiten que la historia se sostenga sin colapsar. Otros lo llaman complicidad silenciosa. Pero hay otra teoría, la de las figuras insertadas, personas que nunca existieron oficialmente, pero que fueron introducidas en espacios de poder para observar, modificar, vigilar. Vuelves a mirar la foto. Esta vez, algo te hace estremecer. La mujer parece observarte directamente, aunque su rostro siga sin aparecer. No sabes si es una ilusión, o si es ella recordándote que todavía está aquí. Tiemblas, y no por frío, es otra cosa, es la sensación de estar dentro de algo que no puedes ver completamente, de formar parte, sin saberlo, de una historia que alguien intentó enterrar bajo capas de burocracia, polvo y olvido. Y ahí, en la esquina de la sala número 4, una hoja cuelga de una cuerda fina, apenas se mueve con la corriente invisible del pasillo sellado. Te acercas, dice solo esto, volver a revisar la grabación. Minuto 23. Ella habla, pero no hay grabación oficial, al menos no en los archivos que tú puedes consultar. No todavía. La hoja cuelga un instante más, hasta que se desliza al suelo con un susurro. La tomas. Minuto 23. Ella habla, una frase breve, pero algo cambia en ti al leerla. Te sientes observado, no por alguien presente, sino por un eco, como si la sala número 4 aún mantuviera viva la tensión de aquel día, como si su arquitectura hubiera absorbido algo que no desapareció con los años. Tomas el ascensor hacia el archivo de grabaciones. Nadie te detiene. La mayoría del personal ya ha terminado su turno, y la noche comienza a caer detrás de las cortinas gruesas del tribunal. Los pasillos están más silenciosos de lo normal. Te diriges al subsuelo, donde se almacenan las cintas magnetofónicas.
cada una etiquetada con año, sala y número de expediente. Buscas el caso relacionado con el nombre Santoro. Nada, ni expediente, ni cinta, ni mención, pero en una caja olvidada, etiquetada simplemente como Revisión Interna Sala 41.983, encuentras una grabación sin etiquetas claras. Solo la palabra cautela escrita con marcador rojo en la cubierta de plástico. Decides escucharla ahí mismo, en una de las cabinas de reproducción. El sistema es antiguo, con auriculares grandes y ruidosos. Insertas la cinta, ruido blanco, fragmentos sueltos, golpes, voces lejanas, pero en el minuto 23, tal como decía la hoja, algo ocurre. Una voz femenina, breve, suave, un susurro casi inaudible. No lo hice, pero sé quién sí. El silencio que sigue es absoluto, como si el tiempo se congelara en la cinta misma. Y entonces, otro sonido, alguien tose. Un hombre murmura, eso no estaba previsto. Luego, un corte abrupto. Pausa, rebobinas, reproduces otra vez. No lo hice, pero sé quién sí. Es la voz de la mujer del jurado 4. Barrio, ¿por qué hablaría si se supone que los jurados no deben emitir declaraciones? ¿O fue una interferencia, un error? Algunos técnicos forenses especializados en restauración de audio han sostenido que durante los años 80, ciertos micrófonos ambientales captaban conversaciones no oficiales, a veces deliberadamente. Las salas más antiguas, mal aisladas, grababan voces que no estaban destinadas a ser parte del juicio. Pero aquí, no se trata de eso. La voz está registrada con claridad, con un volumen central. Alguien activó el micrófono del jurado. Alguien lo hizo a propósito. Existe una teoría entre archivistas judiciales, que ciertos juicios contaban con una segunda grabación paralela, destinada a supervisores internos, donde se almacenaban observaciones que no debían ser públicas. Muchos niegan su existencia, otros las han oído una vez. Te quedas escuchando en bucle. Lo que más te perturba no es lo que se dice, sino cómo se dice. Hay algo en esa voz que parece reconocerte, como si no estuviera hablando a los jueces, ni a los presentes, sino a quien fuera a escucharla después. A ti. Cierras los ojos. La sala de reproducción se oscurece brevemente por un corte de energía. Cuando regresa la luz, te das cuenta de que alguien ha dejado un sobre en el suelo, justo detrás de ti, blanco, sin remitente. Lo abres. Dentro, una hoja mecanografiada, acta inconclusa caso y Santoro jurado 4, barrio. Observación, miembro del jurado rompe silencio en el minuto 23. Declaración no prevista. Proceder a edición. Archivar versión alternativa. Esa última línea lo cambia todo. Existe otra versión. Alguien editó la cinta oficial. Alguien decidió que lo que tú acabas de escuchar nunca debía ser oído. Los casos editados no son mito. Durante el escándalo de los juicios ajustados en Brasil, en los años posteriores al golpe militar, se descubrió que grabaciones enteras fueron alteradas para eliminar declaraciones incómodas. Sin embargo, en tu país, esto aún es negado públicamente, y sin embargo tú tienes esa cinta, y tienes esa voz. ¿Recuerdas lo que decía la nota encontrada en la sala? La verdad era un lujo. El silencio, una necesidad, parece formar parte de una red de decisiones deliberadas, no accidentes aislados. No olvidos espontáneos. Te preguntas entonces, ¿quién era ahí? ¿Santoro? ¿Qué se juzgó realmente? Y, sobre todo, ¿por qué se decidió ocultarlo? No hay ficha pública sobre Santoro, pero en la misma caja de grabaciones, hay otra cinta más pequeña, casi escondida entre carpetas viejas. Está marcada solo con una palabra, entrevista. La insertas. Es un audio deteriorado, pero inteligible. Una voz masculina dice, me llamo Ismael Santoro. Lo que vi ese día no lo puedo repetir, pero si lo borro, no quedará nada de mí. Pausa. Luego, alguien se sentó donde no debía. Alguien dijo lo que no debía. Yo solo firmé lo que me obligaron a firmar. Detrás, se oye la misma voz femenina del minuto 23.
dice. Lo que ves no es lo que pasó. El guión ya estaba escrito. Se te hiela la sangre. Te das cuenta de que estás escuchando un juicio dentro del juicio, una confesión enterrada dentro de un montaje, una versión paralela que se grabó no para la justicia sino para la memoria. El audio termina con un ruido violento, un golpe, luego nada, y entonces lo ves. En la parte trasera del cuarto de grabación, hay una silla de madera, encima, un cuaderno abierto, no estaba ahí antes. Las páginas están vacías, salvo una, escrita con la misma letra de la nota encontrada en la casa. El juicio fue real, pero no lo que se dijo. Te sientes desorientado, no sabes si estás escuchando documentos históricos o los susurros de una conciencia colectiva que lucha por no olvidar. Sales de la cabina, el pasillo parece más largo, más oscuro, como si el edificio hubiera cambiado mientras tú estabas dentro, y justo al salir, ves que una de las pantallas de vigilancia, antes apagada, muestra una imagen en blanco y negro, la sala número 4, vacía, pero una figura sentada en el banco del jurado, inmóvil, con una libreta negra en las manos. La imagen parpadea en la pantalla, blanco y negro, baja resolución, pero nítida en lo esencial. Ahí está ella, sentada con la espalda recta, la mirada fija al frente, las manos apoyadas sobre una libreta negra cerrada. No se mueve, no parece consciente de la cámara, o quizás sí, quizás siempre supo que alguien, algún día, volvería a mirar. Sales del cuarto de grabaciones y vuelves a subir al primer piso. Las escaleras ahora crujen más fuerte, como si cada peldaño hubiera envejecido de golpe. Te diriges al archivo físico, no el digital, no el automatizado, el que todavía conserva carpetas amarillas, hojas carbónicas y firmas a tinta. Buscas por el apellido Santoro, nada, buscas por iniciales, y, San, tampoco, y luego pruebas una palabra más antigua, más precisa, testigo. Aparece una ficha incompleta, Ismael Santoro testigo citado caso archivado. No hay más detalles, solo una nota escrita a mano, no se presentó, pero tú ya escuchaste su voz. Él estuvo ahí. Lo buscas en registros de votantes, en archivos tributarios, en listas telefónicas antiguas. Encuentras un rastro débil, un hombre con ese nombre que vivió en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Desaparecido en abril de 1983. Nunca declarado muerto, solo desaparecido. La desaparición de testigos clave durante procesos judiciales no es un fenómeno nuevo. Desde los juicios de Nuremberg hasta los procesos de justicia transicional en América Latina, siempre han existido figuras que se desvanecen antes de hablar, o justo después de hacerlo. Pero Santoro no era un testigo cualquiera. Según la nota de audio, firmó lo que lo obligaron a firmar. ¿Quién lo obligó? ¿Por qué su ausencia está registrada? Pero su voz sobrevive en una cinta sellada con la palabra cautela. Recorres los pasillos con una sensación creciente de desconcierto. Al fondo del archivo, una puerta entreabierta muestra un cuarto sin ventanas, usado antiguamente para reuniones privadas de jueces. En la pared, aún cuelga una pizarra con anotaciones a medio borrar, entre palabras técnicas y fechas en desuso. Una línea destacan, Santoro testigo que no declaró expediente fantasma. Te acercas, el polvo cubre parte del texto, pero debajo hay algo más. Una hoja adherida con chinchetas oxidadas. Es una lista de convocados al juicio. Hay nombres reconocibles. Empleados del tribunal, 1 o 2 jueces, un fiscal, y al final, testigo clave, y Santoro. Lo más extraño no es su inclusión sino lo que hay al lado. Un sello rojo, no ingresado a sala, y un añadido en tinta negra o voz registrada fuera de protocolo. Ver grabación adicional. Sientes el peso de una historia que intenta no ser contada, como si cada pista que encuentras no te llevara a una explicación, sino a otra puerta cerrada, y cada puerta a otra ausencia. La leyenda local dice que hubo un hombre que llegó el día del juicio, pero nunca entró, que esperó horas en el pasillo, con una libreta en las manos,
y que al final se fue o fue llevado. Nadie lo vio salir por la puerta principal, nadie lo registró entrando, pero alguien, en algún momento, lo grabó hablando. Sales del archivo y te diriges al ala vieja del edificio, esa que ya no figura en los planos actuales, la que solo aparece en croquis anteriores a 1985. Pasas junto a una placa metálica corroída que dice Oficina de Testigos. La puerta está cerrada con llave, pero sobre el picaporte, alguien ha colgado un llavero con una sola palabra, silencio. Entras. El aire es denso, más frío, como si el tiempo no hubiera pasado allí dentro. Sobre un escritorio de madera, encuentras una carpeta marcada con las iniciales IS 83. Dentro, una hoja mecanografiada con margen izquierdo irregular. Entrevista previa a juicio. Testigo sugiere manipulación institucional. Rechaza protección de testigos. Se retira en silencio. Y abajo, escrito a mano, pero dejó su cuaderno. Revisas los cajones. Y ahí está, la libreta negra, de tapas duras, forrada con tela. En la primera página, una sola línea escrita con bolígrafo azul. Si alguien lee esto, no me callaron del todo. Las siguientes páginas contienen fragmentos, frases sin orden, dibujos, nombres tachados, números de expediente repetidos. En una página intermedia, una especie de plano. 4 líneas convergen en una sala central. Un número 178. Una palabra escrita 3 veces. Ausente, ausente, ausente. ¿Es un número de sala, de expediente, de persona? Algunos estudiosos de teorías jurídicas alternativas han hablado del expediente 178 como una construcción simbólica, el número que representa todos los casos no resueltos, los nombres borrados, los archivos sellados. No está en ningún índice real, y sin embargo, aparece en murales, grafitis y documentos hallados en causas ligadas a desapariciones forzadas. Cierras la libreta con cuidado, y es entonces cuando lo escuchas. Pasos, no tuyos, no de alguien en el pasillo, pasos dentro de la sala, detrás de ti. Te giras, nadie, pero sobre el escritorio un objeto que no estaba antes. Un cenicero de cristal, con una colilla aún tibia, y al lado, una hoja doblada. La abres. El testigo que nunca habló sí lo hizo, solo que nadie quiso escucharlo. Y debajo, una firma. Ira Santoro. La tinta es fresca. Sujetas la hoja con ambas manos, como si al soltarla se disolviera. La tinta aún brilla bajo la luz tenue del foco desnudo que cuelga sobre el escritorio. La firma, Ira Santoro, trazada con firmeza, sin temblores, como si acabara de escribirla a alguien que sabía que, pese a todo, algún día lo leerías. Te sientas, respiras. Afuera, los pasos han cesado, o nunca existieron. La oficina de testigos permanece en silencio, excepto por el zumbido de la electricidad vieja, como un murmullo constante entre las paredes. Revisas la libreta una vez más. En las páginas finales, 3 hojas pegadas entre sí. Las despegas con cuidado. En su interior, una nota escrita con letra distinta, más apretada, más urgente. Hay una cinta sellada con cinta negra. No busques la numerada, busca la que no tiene nombre. La verdad no está en el archivo. La pista te lleva de nuevo al subsuelo, esta vez, a una sala distinta, el depósito de objetos incautados. La mayoría son cajas selladas con evidencia antigua, armas, teléfonos, documentos. Pero en el fondo, una sección marcada como audios no clasificados. Sobre una repisa olvidada, una caja sin etiquetas, envuelta en plástico negro, sellada con cinta aislante. La abres. Dentro, una cinta de carrete abierto. No está rotulada, pero en su interior, una tarjeta mecanografiada. Sala 4, grabación íntegra no distribuir. Archivar sin indexar. La llevas a la cabina de reproducción más antigua, una que aún conserva los equipos necesarios. Ajustas el carrete, respiras hondo, y presionas play. La primera parte es normal. El fiscal presenta los cargos.
El juez pide silencio, el acusado permanece callado, pero entonces, algo extraño ocurre, las voces se superponen, una segunda capa de sonido surge, como si dos momentos estuvieran siendo grabados sobre el mismo carrete, y en esa capa una voz que no debería estar ahí. Es ella, la mujer del jurado 4. Barrio, esta vez no susurra, esta vez habla con claridad. Los testigos mintieron, el acta fue escrita antes de que se oyera la primera palabra, yo lo vi, no solo el juicio fue falso, también el crimen. Pausa, luego, el juez murmura algo, pero no está claro. La voz de la mujer continúa, no hay culpable, solo guión. Santoro lo sabía, pero ustedes borraron el guión original. Y entonces, un golpe seco, algo cae, una voz grita, saquen esa cinta. El audio se corta bruscamente, rebobinas, escuchas otra vez, la misma secuencia, la misma advertencia, pero ahora recuerdas lo que decía el documento que encontraste. Acta inconclusa, proceder a edición, archivar versión alternativa. Tú estás escuchando la versión no editada, la que no debía existir, la que, de alguna forma, sobrevivió, y eso te lleva a preguntarte, ¿de qué crimen se trataba exactamente? ¿Cuál era el caso? Porque hasta ahora, solo conoces nombres, documentos sueltos, y un tribunal. No hay víctima, no hay cuerpo, no hay delito claro. Revisas tus notas mentales. La voz dice, también el crimen fue falso. Montaron un juicio alrededor de un hecho inexistente. ¿Con qué fin? Las teorías de simulación judicial no son nuevas. Hay registros en Argentina, Guatemala y otros países con dictaduras pasadas, donde juicios se realizaron para legitimar desapariciones, crear coartadas o enviar mensajes políticos disfrazados de ley. Pero lo de aquí es más profundo, más simbólico, porque el juicio de la Sala 4 no aparece en ningún calendario. La fecha del expediente 29 de febrero no existió ese año, y uno de los participantes clave, Santoro, fue citado, grabado y borrado. Cierras los ojos, escuchas de nuevo la voz de la mujer, esta vez, como si hablara directamente a ti. Si estás escuchando esto, es porque alguien decidió no quemar todo. Hay una parte de la verdad que sobrevive en las sombras. No es justicia, pero es algo. Abres los ojos. Alguien ha dejado una hoja impresa sobre la mesa de reproducción. No escuchaste a nadie entrar. La hoja dice, 23 minutos fueron editados. Esta es la única versión sin cortes. Protégela. Abajo, una dirección, calle Piamonte 46 sótano, y una palabra, transcripción. Sales del tribunal, afuera ha oscurecido, la ciudad está en calma, pero tú sabes que ya no verás sus calles igual, porque ahora sabes que hubo un juicio montado sobre una mentira, y que alguien, en algún lugar, se aseguró de que una parte de esa mentira no se olvidara. Tomas un taxi hacia la dirección escrita. El conductor no hace preguntas, solo asiente cuando dices el número. Al llegar, el edificio parece vacío. Un letrero casi ilegible indica que fue una imprenta hasta 1984. Entras por una puerta lateral, bajas unas escaleras húmedas, un pasillo estrecho, y al fondo, una sala con luz tenue. Una sola persona espera, de espaldas a ti. Sobre la mesa, un cuaderno abierto, y en la primera línea, transcripción total, juicio sin víctima, Sala 4. El hombre se gira, no lo reconoces, pero sientes que te esperaba. Tarde o temprano, alguien siempre llega. El silencio no dura para siempre. Hace una pausa. ¿Quieres saber lo que realmente ocurrió ese día? Asientes. Él cierra el cuaderno y lo desliza hacia ti, pero antes de que puedas abrirlo, dice algo más. Lee con cuidado, algunos párrafos fueron escritos por quienes ya no están. No todo lo que leas pertenece al mundo que conoces. Y así, te sientas otra vez, frente a palabras que no deberían haber sobrevivido, a una historia que fue borrada pero no del todo. Abres el cuaderno, la textura del papel es gruesa, casi artesanal. Las primeras páginas están escritas a máquina,
líneas perfectamente alineadas, como cualquier transcripción judicial. Pero hay algo inusual. A cada 5 o 6 párrafos, la tipografía cambia, la tinta se atenúa, y entre las líneas formales del juicio, surgen frases que no pertenecen a ningún procedimiento oficial. La mirada del acusado no era la de un hombre culpable, sino la de uno que recordaba algo que no debía. El fiscal titubeó al pronunciar su nombre, como si temiera despertarlo. Silencio en la sala, silencio dentro de cada uno. No sabes quién escribió esas líneas. No están firmadas, no están selladas, pero están ahí, en medio del expediente, como si alguien hubiera decidido dejar migas de pan dentro de una estructura de concreto. El hombre que te lo entregó observa en silencio, sin moverse. Lo escribieron los que aún creían que algo debía quedar. Dice finalmente, alguien tenía que contar la verdad, aunque nadie la quisiera leer. Sigues leyendo. La transcripción comienza con la entrada de los jueces, la apertura del juicio, la mención del nombre del acusado, Ismael Santoro. ¿Recuerdas lo que decían los archivos? Que era testigo, que no subió al estrado, pero aquí figura como acusado. Se le imputa haber sustraído información del expediente judicial 178. Dicha información nunca debió llegar a manos civiles, dice el fiscal en el texto. El juez interrumpe. ¿Está confirmada la existencia del expediente 178? No oficialmente, su señoría. Entonces no hay delito, si no hay evidencia de que lo sustraído existiera. Silencio, y una anotación fuera de protocolo. El acusado sonríe. La mujer del jurado baja la mirada por primera vez. La audiencia prosigue. Intervienen testigos. Todos hablan en condicional. Nadie afirma haber visto a Santoro cometer delito alguno, pero todos lo señalan como el que sabía demasiado. Uno de los jueces solicita que se revise el acta de entrada al archivo. No hay registros, no hay cámaras, no hay nada. El documento entonces cambia de tono. Se intercalan páginas escritas a mano, con letra distinta. Alguien insertó fragmentos personales entre los registros judiciales. Yo estuve en la sala 4 el día del juicio, no como jurado, no como juez, solo como alguien que no debía ver. La mujer del jurado nunca parpadeó, anotaba, pero nunca levantó la vista. Al final, ella fue la única que no firmó. El juicio no fue para Santoro, fue para todos los que sabían que el expediente 178 existía. Te detienes. Esa frase retumba en tu mente. El juicio no fue para Santoro. Comienzas a comprender. El acusado era un símbolo, una excusa. El crimen no era un acto, era un recuerdo. El hombre a tu lado enciende una lámpara pequeña. Su rostro se ve ahora con más claridad. Tiene una cicatriz en la mejilla, antigua, mal cerrada. Su voz es baja, casi monótona, pero cargada de peso. El expediente 178 fue creado para desaparecer, pero alguien lo leyó, y entonces, hubo que inventar el crimen de leerlo. ¿Te atreves a preguntar, qué decía el expediente? Él niega con la cabeza. Nadie lo sabe completo. Algunos vieron una página, otros escucharon una frase, pero todos terminaron igual o fuera de la historia. Y agrega, lo único que sobrevive está en este cuaderno. Regresas al texto. El juicio avanza hacia su final. Se convoca al jurado a deliberar. Pero aquí ocurre lo inesperado. Un párrafo en rojo. Otra fuente. Una interferencia en la transcripción. La mujer del jurado se levanta antes de tiempo. Camina hacia el estrado. Deja la libreta sobre la mesa del juez. Dice solo una frase en "Yo no juzgo mentiras", y se retira. El juicio, según el acta, fue suspendido. La sentencia nunca se firmó. Los jueces renunciaron en bloque, y el edificio fue parcialmente clausurado semanas después. ¿Recuerdas la sala 4? La que está cerrada desde 1985, la que escuchaste en la grabación, aún viva. Tú estás leyendo el testimonio que nunca debió archivarse, pero hay más. Las últimas páginas del cuaderno están en blanco hasta que llegas a la penúltima. Allí, una lista de nombres.
todos los involucrados en el juicio, con fechas al lado, no de nacimiento, no de defunción, son fechas de desaparición, una cada año, algunos en accidentes, otros simplemente borrados del sistema. El último nombre, Ismael Santoro, fechan 28 de febrero de 1983. El juicio, según los registros, se realizó el 29, pero ese día no existió. Cierras el cuaderno, el hombre te observa. El juicio fue la excusa. Lo que querían era eliminar a todos los que habían tocado el expediente, incluyéndola a ella, pero no pudieron. Le preguntas, ¿quién era ella? Él sonríe. Por primera vez. Era la presencia que no podían controlar. No jurado, no testigo, no parte, solo testigo de todo lo que fue silenciado, y por eso aún aparece en las fotos. Levanta la mano y te entrega un sobre. Dentro, una copia ampliada de la misma imagen del jurado, pero esta vez, el rostro de la mujer está nítido, y no es una desconocida. La has visto antes, en la casa del principio, en la cinta, en el reflejo. Es alguien que estuvo en cada rincón de esta historia, sin nombre, sin firma, sin voz reconocida, pero ahora la reconoces. Y eso, quizás, es lo que nunca quisieron que ocurriera. Las hojas están frías en tus manos, como si cada palabra que contienen tuviera la temperatura de algo que nunca debió ser tocado. Te quedas mirando el rostro en la fotografía ampliada, la mujer del jurado. Ahora que la ves claramente, no puedes apartar los ojos. No porque te resulte familiar en el sentido convencional, sino porque sientes que ella también te está mirando a ti. No desde la foto, desde otra parte. Tu instinto es esconderla, cerrarla en el cuaderno, como si eso pudiera contener lo que has empezado a ver. La lámpara se apaga. El hombre ya no está. No escuchaste pasos. No sentiste el aire moverse. Solo estás solo, de nuevo. Pero el sobre y el cuaderno permanecen, y junto a ellos una copia de la sentencia. El documento es impecable. Papel blanco, sellos dorados, márgenes exactos, casi demasiado perfecto. Fechado el mismo día del juicio, 29 de febrero de 1983. El problema, claro, es que 1983 no fue año bisiesto, lo sabes, pero ahí está. La sentencia fue dictada un día que no existió. La lees en voz alta, palabra por palabra, y cada frase parece estar escrita en un idioma correcto pero emocionalmente falso, como si alguien hubiera intentado recrear el lenguaje legal sin entender lo que realmente significa juzgar a un ser humano. Por mayoría del jurado, se declara al acusado culpable de interferencia documental e invención de hechos. Sentencia: eliminación total de los registros relativos a su testimonio, su identidad y su conexión con el expediente 178. Procederá su disolución institucional inmediata. Firme sin más. A las 3:14 alto. M. 3 firmas aparecen al final. Observas la primera, María Elina Rodríguez. Buscas el nombre en tu teléfono. Nada. La segunda, Luis Palazuelos. Tampoco. La tercera, Padre Aureliano de Lima. El único resultado que aparece está en una esquela antigua, fechada en 1974. Había muerto 9 años antes del juicio. ¿Recuerdas lo que decían los archivos? Que los jueces no firmaron, que renunciaron, pero esta sentencia sí tiene firmas, firmas que no deberían existir. Y entonces lo ves, detrás de la hoja, apenas visible con la luz tenue, hay otra capa de texto, impresa al revés. Tomas la hoja, la sostienes contra el resplandor del ventanal, y lo que aparece no pertenece a ningún juicio, es una carta, una que empieza así: a quien tenga ojos para ver, pero aún no ha querido mirar. El remitente no está claro, pero el contenido es desgarrador. Habla de un acuerdo sellado entre dos entidades, una eclesiástica y una estatal, para crear un juicio que nunca tuvo intención de deliberar nada. Solo debía simular el acto de justicia para encubrir lo que el expediente 178 revelaba. El contenido de dicho expediente no puede ser destruido,
pero sí disuelto en silencio, fragmentado y reubicado en los márgenes de lo no verificable. Habla de la mujer del jurado como una intrusión que nadie previó, alguien que ingresó sin invitación oficial, pero que el sistema no logró expulsar, una presencia que no pertenece al juego de roles judiciales, una anomalía persistente, y finalmente menciona esto: las firmas de esta sentencia no deben ser rastreadas, son nombres prestados de quienes ya no pueden testificar, su función no es validar, sino sellar con olvido. Ahí lo tienes, una sentencia sin autores, un fallo sin fecha real, un castigo dictado no sobre una persona, sino sobre una memoria. ¿Recuerdas las palabras del hombre antes de desaparecer? Lo que querían era eliminar a todos los que habían tocado el expediente. Eso incluye a los jueces, a los jurados, a los testigos, pero sobre todo, incluye a Santoro. Y sin embargo él nunca fue el objetivo principal, solo fue el portador temporal de algo que no debía tener cuerpo. Intentas imaginar la sala del juicio ese día, el silencio espeso, las miradas evitándose, el estrado como altar de un ritual en que todos sabían que nada de lo que dijeran sería recordado, solo la mujer del jurado, sin moverse, testificando con su sola existencia que algo allí no encajaba. Tal vez por eso su imagen persiste, porque no puede ser borrada de algo a lo que nunca perteneció. Hay algo más detrás de la sentencia, una nota manuscrita en el reverso, apenas visible, escrita con lápiz. La justicia real no deja firma, te estremeces. En ese momento, sientes que el aire en la habitación cambia, la temperatura cae unos grados. No por alguna corriente, es otra cosa, como si la sala estuviera compartida, como si alguien más estuviera respirando a tu lado. Vuelves a mirar la fotografía. La mujer, ella está en el centro del grupo, pero sus pies no tocan el suelo, un detalle que no habías visto antes. Su sombra proyecta en otra dirección, todos los demás miran al frente, solo ella mira de lado, hacia algo fuera del encuadre. Y eso es lo que te aterra más, la intuición de que ese algo está aquí contigo ahora. Decides salir, doblas la sentencia, guardas la carta, el cuaderno y la foto en el sobre, pero en el momento en que alcanzas la puerta, ves que no tiene pomo, como si nunca hubiera sido hecha para ser abierta desde dentro. Tu reflejo en el vidrio te devuelve una imagen distinta. Llevas puesta una toga, estás en el lugar del jurado. No lo recuerdas haber vestido, no lo recuerdas haber estado aquí antes, pero ahora lo sabes. Tú también has entrado en el juicio, y ya no eres solo quien escucha, ahora eres parte de la sentencia que nadie firmó. El pomo ha desaparecido, lo tocas, lo buscas con la mirada, con las manos, pero no está. La puerta está allí, sí, pero ya no se comporta como una salida, es madera, cerrada, sin cerradura visible, un trozo de pared disfrazado, y entonces sientes la textura bajo tus dedos, pintura húmeda, roja, no es pintura, no gritas, solo retrocedes. La habitación sigue en silencio, pero hay un eco nuevo, no viene de tus pasos, alguien más respira, no está en la habitación, está al otro lado de la puerta, y detrás de esa puerta, según los planos antiguos, debería estar la sala número 4, la misma que fue clausurada por mantenimiento desde 1985, la misma donde los funcionarios juraban escuchar voces, murmullos apenas perceptibles entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre con el mismo tono. No fue eso lo que dije. Miras el reloj, las 3:12 alto, un minuto más y, según el acta falsa, habría sido firmada la sentencia. 2 minutos más y los registros habrían sido sellados para siempre. 3 minutos y la sala número 4 volvería a quedar en silencio. Das un paso atrás. Las luces parpadean. No has entrado aún. Pero sabes que tienes que hacerlo, porque algo, allá dentro, aún espera ser oído, no recordado, no explicado, solo oído. Colocas el oído contra la madera. Al principio, nada. Luego, un golpe seco, como si alguien dejara caer una silla. Luego,
una respiración, profunda, irritada, dolorosa, y una frase, una sola frase, dicha en voz de niña. Yo también estuve allí. Cierras los ojos, apoyas la frente contra la madera, sientes calor, como si la sala respirara, y la puerta se abre, sola. La oscuridad adentro es densa, como si no fuera solo ausencia de luz, sino presencia de algo que no admite claridad. Das un paso, otro. El sonido de tus pies sobre la madera resuena como si entraras a un teatro vacío, y eso es, un teatro. La sala número 4 no se parece a ninguna sala judicial moderna, es semicircular, con bancos de madera oscura, alfombra roja deshilachada, vitrales cerrados con tablas clavadas desde fuera, y en el centro, el estrado, vacío, salvo por un cuaderno negro. Reconoces el estilo, es idéntico al que ya encontraste en la otra sala, cuero agrietado, bordes redondeados, un símbolo dibujado en la tapa, una balanza, sin platillos. Te acercas, no hay polvo, el cuaderno ha sido abierto recientemente, las páginas están en blanco, salvo una, justo en el centro del cuaderno, escrito a mano, con tinta azul temblorosa. No estamos muertos, solo estamos fuera del veredicto. No sabes cómo interpretarlo, hasta que ves la silla. Está al fondo de la sala, como escondida tras el estrado. Es una silla infantil, muy pequeña, de madera, con marcas de uñas en los brazos, y sobre ella, un muñeco. No un muñeco, una recreación, hecho a mano, de una niña con uniforme escolar, cosida con trapos, cabello de hilo, ojos de botones. Tiene una etiqueta colgando del cuello, paciente 178. La reconoces, no sabes cómo, pero lo haces. Es ella, la del dibujo, la de la fotografía, la intrusa, la testigo que nunca fue llamada, la memoria que no pudo ser borrada. Y entonces ocurre, las bancas se llenan, no ves que entren, no escuchas pasos, solo están, uno a uno. Los asientos de madera empiezan a ocuparse por figuras sin rostro, con trajes judiciales descoloridos. Algunos llevan cintas, otros togas, algunos gorros antiguos. Todos miran hacia adelante, hacia ti. Tú estás en el estrado, en tus manos, el cuaderno, y la sentencia a punto de repetirse. Una figura se levanta, habla sin labios. Hoy volvemos a juzgar el olvido. El eco de esas palabras parece desgarrar algo invisible. Un viento cruza la sala sin que haya ventanas. La lámpara central gira sobre su eje, aunque no hay cables, y en el techo cuelgan guantes. Decenas de guantes, manchados, suspendidos por hilos casi invisibles. ¿Recuerdas los que fueron hallados en el techo del tribunal? Aquí están, pero no como prueba, como advertencia. Cada par representa una declaración que nunca se hizo. La figura que habla camina hacia ti. No tiene cara, pero sí sombra. Coloca algo en tu mano, una hoja doblada. La abres. Es el dibujo, el del niño, el que mostraba la escena que supuestamente fue secreta. Pero esta vez, el dibujo se ha completado. Ya no es solo el estrado y el jurado. Hay una figura más. Tú estás ahí, dibujado con una expresión de sorpresa, y frente a ti la niña, dibuja algo con tiza sobre el suelo. Una palabra, mentira, todo se detiene, las bancas se vacían, la lámpara se apaga, y la voz infantil regresa. A mí nadie me llamó, pero igual vine, porque ustedes firmaron lo que no sabían. Sientes algo en la espalda, no es una mano, es memoria, recuerdos que no son tuyos. El sonido de lápices rasgando papel, una pregunta repetida. ¿Qué viste tú? Y una voz que siempre contestaba lo mismo. No sexta nada, solo el silencio. Miras a tu alrededor. La sala está vacía otra vez. La muñeca ha desaparecido. Solo queda la silla, y sobre ella, el cuaderno. Pero ahora, está cerrado, y en la tapa ya no hay una balanza, solo una palabra, tallada con uñas. Aquí, sales de la sala, la puerta se cierra sola, no hay pomo del lado exterior. Pero ahora, al mirar atrás,
Ya no estás seguro si fue una sala o una mente, un teatro o un eco, una recreación o un recuerdo fragmentado al que te hicieron parte. Y entonces entiendes la frase, no estamos muertos, solo estamos fuera del veredicto, porque lo que no se juzga, no desaparece, solo se esconde en una sala que ya no existe, hasta que alguien vuelve a entrar. El pasillo parece más largo ahora, no recuerdas haber dado tantos pasos para llegar, y sin embargo, cada paso de regreso te pesa como si la gravedad hubiera cambiado. No es el suelo lo que tiembla, eres tú, es tu memoria, forzada a sostener fragmentos que no son suyos, como piezas de un rompecabezas que alguien más intentó destruir. En el bolsillo de tu chaqueta, sin que lo hayas notado, hay una llave oxidada, tiene una etiqueta diminuta, apenas visible, que dice, Oficina del Fiscal Archivo Don. Nadie te la entregó, no la tomaste, simplemente apareció. Vuelves sobre tus pasos, no porque confíes en lo que estás buscando, sino porque algo en ti ya no puede seguir ignorándolo. No después de la niña sin testimonio, de la sala sin juicio, del cuaderno que se escribió solo. Llegas a la bifurcación del ala administrativa, un cartel roto aún cuelga del techo, ladeado, con letras desgastadas, documentación reservada, acceso restringido. Las cámaras aquí no funcionan desde 1991, al menos, eso decía el informe oficial, aunque algunos juraban que seguían grabando, no para vigilancia, para recordar lo que fue borrado. Inserta la llave. La puerta se abre con un sonido que no es de óxido, sino de respiro contenido durante demasiado tiempo. La oficina es pequeña, llena de archivadores metálicos que huelen a papel mojado y a tinta vencida. El archivo D está al fondo, dentro de un gabinete etiquetado con letra casi infantil. Lo abres. Encuentras carpetas, cientos, pero solo una lleva tu inicial. La tomas. Está casi vacía, salvo por 3 cosas: una carta sin remitente, una transcripción incompleta, una fotografía rota. Lees primero la carta, tinta azul, la misma caligrafía temblorosa del cuaderno. A veces la verdad no se dice, no porque nadie la conozca, sino porque la boca de quien la vivió fue cerrada con procedimientos, no con violencia física sino con protocolos. Lo que no se permite nombrar termina siendo declarado inexistente. La transcripción está fechada el 24 de septiembre de 1987, hora a las 4:06 de la tarde. Es el testimonio de un menor de edad. Nombre tachado. Pregunta: ¿viste quién dio la orden? Respuesta: era un hombre, pero no hablaba. Señalaba los documentos con la mirada. Pregunta: ¿reconociste a alguno? Respuesta: uno tenía mi nombre, pero decía que yo no existía. Fin del registro. Página 2 perdida. Miras la fotografía. Es antigua, blanco y negro, el pasillo que acabas de recorrer, y en él, una figura infantil, borrosa, de espaldas, sosteniendo algo en la mano. Lo acercas más. Es un cuaderno, el mismo, y entonces ves lo imposible, en la esquina inferior. Una fecha escrita a mano: mañana. No es un error, es una advertencia, o una profecía, o el eco de un tiempo que se desordenó. Sales de la oficina con la fotografía en el bolsillo. Afuera, la luz del pasillo ha cambiado. Ya no es amarilla, es gris, como si el edificio entero estuviera atrapado en una dimensión suspendida, un limbo entre lo que fue dicho y lo que fue callado. Al fondo, ves una figura. Es el conserje. Te hace una seña con la cabeza. Te acercas. No habla. Te entrega un sobre. Está sellado con lacre negro. No hay dirección. Solo un número. Caso 178. Tus manos tiemblan. Lo abres. Dentro hay una hoja, escrita a máquina. Caso 178. Estado: archivado sin veredicto. Motivo: testigo ausente, prueba inadmisible, memoria colapsada. Observación: se intentó reconstrucción, pero el sujeto persistió en recordar lo no permitido. Resultado: desvinculación de la línea oficial. Registro omitido. Sala sellada.
La hoja tiene marcas de dedos, pequeños, como si un niño la hubiera sostenido antes, y una frase añadida a mano, abajo del todo: sigo aquí. Tus pies ya no se mueven por voluntad, solo por necesidad, necesidad de saber, o de no seguir huyendo, porque ahora lo entiendes. El juicio que no se celebró no fue solo sobre un crimen, fue sobre una existencia, un intento deliberado de borrar la presencia de alguien que sabía demasiado, y ese alguien, puede que sigas viéndolo, como otros lo vieron, como lo documentaron en notas internas que nunca salieron a la luz. ¿Sabías que en 1988, 5 empleados del tribunal presentaron síntomas de fijación ilusoria? Es decir, afirmaban ver una figura infantil en lugares donde no había nadie. Algunos lo atribuyeron al estrés, otros, al fenómeno de presencia no resuelta, pero hubo uno que dejó una nota antes de ser trasladado. No está en el edificio, está en la historia. ¿Recuerdas la fotografía? La figura infantil, de espaldas. Cuando la miras ahora, después de todo lo que has leído, te das cuenta de que no estás sola. Al fondo, casi imperceptible, hay otra sombra, más alta, lleva lo que parece ser una toga judicial, y una mano, alzada, señalando el cuaderno. Miras hacia tu alrededor, el pasillo está vacío, pero el aire vibra, como si alguien te observara desde los márgenes de la memoria. Y quizás es así, porque algunas memorias no desaparecen por el olvido, desaparecen por instrucción, por decreto, por miedo, y en ese miedo florece el silencio. Cruzas el umbral hacia la sala de resguardo superior, esa zona del tribunal que supuestamente no tiene acceso público, pero esta vez no hay alarmas, no hay cerraduras selladas, solo una escalera que sube y parece girar sobre sí misma, como si cada paso fuera hacia el pasado y no hacia un piso más alto. El aire aquí está inmóvil, como si no respirara desde hace décadas. Un foco parpadea al fondo, y encima, algo que nunca debió estar ahí, un par de guantes, guantes blancos, de algodón, manchados con sangre seca, están cuidadosamente colocados sobre una losa de mármol agrietada, justo bajo un tragaluz cubierto de polvo. El techo de este tribunal es plano, pero según el mapa arquitectónico, esta sección no debería existir. Los guantes no tienen etiqueta, no están numerados, no están embalados como prueba, y sin embargo fueron dejados como si alguien esperara que los encontraras. Te acercas, no los tocas, solo observas. Las manchas no son recientes, pero tampoco viejas del todo. Una gota más oscura parece haber aparecido después de que los guantes fueron colocados, como si alguien los hubiera usado después de ser encontrados. Miras hacia arriba, el tragaluz está abierto, el viento sopla apenas, pero algo flota desde arriba, un pequeño papel, desgastado, que aterriza justo a tu lado. Lo recoges, dice: vuelve a mirar el archivo de pruebas caso 178 caja negra. ¿No lo hiciste ya? ¿O solo pensaste que lo habías hecho? Bajas por la escalera con el papel entre los dedos, tratando de recordar si viste alguna caja con esa etiqueta. Vas al archivo general. Nadie más parece estar en el edificio, ni siquiera el sonido lejano de puertas cerrándose o pasos sobre linóleo. Solo tú y el eco. Al fondo de una estantería, encuentras una caja, pequeña, negra, sin marcas visibles, pero debajo, en letra manuscrita, apenas perceptible bajo la cinta adhesiva antigua, entregado por testigo anónimo 1987. La abres. Dentro hay 4 objetos: un lápiz mordido, una ficha de admisión psiquiátrica con nombre tachado, un mechón de cabello infantil, cuidadosamente envuelto en tela, un recorte de periódico amarillento, con una nota a mano: este artículo fue retirado de circulación el día siguiente. Lees el recorte: violencia en el tribunal, incidente deja huellas sin testigos. Durante la tarde del 18 de septiembre, empleados del tribunal reportaron haber encontrado sangre en la sala superior del edificio. No se hallaron cuerpos,
pero los registros de cámaras fueron misteriosamente borrados. Fuentes no oficiales mencionan la desaparición de un niño horas antes del hallazgo, y debajo, con una flecha, ¿por qué nadie reclamó al menor? Una pregunta que perfora más de lo que admite. Casi puedes imaginarlo, un niño caminando entre pasillos, tratando de ser escuchado, tratando de entregar un cuaderno o repetir una frase que nadie quiso oír. Y alguien, no sabes quién, decidiendo que ese testimonio nunca debía llegar. En lugar de protegerlo, lo eliminaron del relato. El lápiz mordido, la ficha sin nombre, el cabello, la sangre. Tú no estás armando una historia. Estás desenterrando un juicio abortado, una verdad envenenada por la decisión de no ser dicha. Y hay algo más. En el reverso de la ficha médica, una fecha escrita con marcador rojo, 20 de septiembre, 1987, transferencia denegada. Ese día, el menor iba a ser trasladado a otra institución, pero el traslado nunca ocurrió. ¿Lo retuvieron? ¿Lo desaparecieron? ¿O fue él quien decidió dejar de existir en la narrativa oficial? Hay algo casi ritual en los objetos que encuentras, como si fueran piezas de una ceremonia fallida, una que intentó transformar un ser humano en olvido administrativo, pero los objetos resisten. Son las pruebas que no gritan, pero insisten. Al volver a subir a la sala donde estaban los guantes, te das cuenta de que ya no están. Solo queda un rastro tenue de sangre, extendido hacia una esquina donde la losa está rota. Te asomas. Abajo, entre grietas, ves lo que parece ser una figura infantil, difuminada, como hecha de sombra espesa. No se mueve, no te mira, pero sabes que está ahí. El reflejo de tus pensamientos resuena como un eco sordo. ¿Y si el juicio no fue para condenar a alguien sino para silenciar una historia? La versión oficial dice que el incidente de 1987 fue un error de inventario, que las manchas eran pintura, que no había niño alguno. Pero algunas versiones susurradas por empleados retirados hablan de otra cosa. Uno dijo, cada año, el 18 de septiembre, los guantes vuelven a aparecer, siempre en el mismo sitio, siempre con una gota nueva. Otro escribió una nota en su informe de salida. El niño no era el testigo, era el veredicto. Algunos historiadores han intentado rastrear el caso 178 a través de registros académicos, conferencias jurídicas y archivos de prensa. Lo único que encuentran son referencias cruzadas sin fuente primaria, como si el caso se autorreferenciara, como un bucle de afirmación sin origen, y aún así reaparece. ¿Cómo reaparecen los guantes? ¿Cómo reaparecen los dibujos? ¿Cómo reaparece esa presencia en el techo, donde nadie debería estar? Te alejas de la losa, sabes que no es el final. Es apenas la costura mal hecha de una herida profunda. Cuando caminas por el pasillo de regreso, hay una sensación extraña, como si el techo hubiera bajado algunos centímetros, como si las paredes se cerraran apenas, no en amenaza, en contención. Este lugar no quiere olvidar, pero alguien insiste en silenciarlo, y tú acabas de entrar en la zona de fricción, donde la verdad y el decreto pelean por prevalecer. Te despiertas antes de que el sueño termine, o tal vez nunca dormiste, solo cerraste los ojos por un instante, sentado en el banco de mármol junto a la escalera que lleva a la sala superior. La luz ha cambiado, no hay ventanas aquí, pero la atmósfera pesa distinto, como si el tiempo hubiera cedido un poco. Revisas el papel que aún llevas en la mano, el que decía vuelve a mirar el archivo de pruebas caso 178 caja negra. Ahora tiene otra frase escrita debajo, en la misma caligrafía. Toca el suelo donde lloró. No sabes si fue siempre así y simplemente no lo viste antes o si algo lo escribió mientras tú estabas con los ojos cerrados. Vuelves sobre tus pasos, hacia la pequeña habitación sin ventanas donde encontraste la caja. Buscas rastros, grietas, humedad, algo, pero el suelo está limpio, demasiado limpio, como si hubiera sido reemplazado. Tomas un destornillador olvidado sobre una repisa, empiezas a levantar una de las baldosas del centro. Debajo no hay concreto,
Hay madera ennegrecida, como restos de un suelo anterior, cubierto hace años, y en el centro exacto, una marca circular de humedad, pero no es reciente. Es como si alguien, en otro tiempo, hubiera llorado tanto en ese punto, que dejó una huella permanente, y justo al lado, otro trozo de papel, enrollado, como si se hubiera deslizado entre las tablas décadas atrás. Lo despliegas con cuidado. Es una hoja arrancada de un cuaderno escolar, dibujo infantil en lápiz, una sala de tribunal, sin jueces, sin abogados, solo sillas vacías y un niño parado al centro, con los ojos tachados. Debajo, una palabra escrita con trazos temblorosos, culpable. Sientes un escalofrío que no viene del frío. Una parte de ti empieza a entender que este caso no se trata de un juicio común, que tal vez el niño no fue víctima, ni testigo, ni acusado, sino todo a la vez. Una narrativa simbólica atrapada en un edificio que aún repite su papel, aunque ya no tenga actores. En 1987, según el rumor que casi nadie menciona, se llevó a cabo un juicio cerrado. No aparece en las actas públicas, no hay grabaciones, pero dos técnicos de sonido, entrevistados en 1994 para un documental que nunca se emitió, hablaron de algo extraño. Se les contrató para grabar una sesión experimental de testimonio judicial, pero fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad por tiempo indefinido. Uno de ellos, antes de morir, dejó una grabación. Nunca se identificó oficialmente como parte del caso, pero la voz que aparece no es de un adulto, es de un niño que repite, palabra por palabra: no fue mi culpa si ellos olvidaron, no fue mi culpa si ellos no dijeron la verdad, pero ahora yo soy el único que recuerda. Y entonces, silencio, luego un golpe seco, y después estática. Te preguntas si esa voz sigue resonando aquí, si esas palabras se grabaron en las paredes del tribunal como eco perpetuo, como una sentencia pronunciada fuera del Código Penal. Tocas el suelo otra vez. La madera bajo tus dedos está caliente. ¿Es imaginación? ¿O está ocurriendo algo que no se rige por las leyes físicas? Sales de la sala de archivo con la hoja en la mano, todavía temblando. Caminas hacia la sala de juicios número 3, donde, según una versión marginal en un viejo plano, tuvo lugar una audiencia especial sin público. Al abrir la puerta, el aire te golpea, no por su temperatura, sino porque no huele a nada. No hay polvo, no hay humedad, no hay rastro de que alguien haya estado aquí en décadas y sin embargo, las sillas están puestas como si se esperara un público. El estrado está vacío, pero sobre la silla central, un nombre tallado a mano, voz 178, no juez, no testigo, no defensor, solo voz, y en cada banco de madera, marcas de uñas, como si alguien se hubiera aferrado al asiento. Te acercas al banco más cercano. Hay otra hoja, apenas doblada entre los listones. Las preguntas fueron incorrectas, por eso las respuestas no llegaron. Te detienes, cierras los ojos por un momento. Silencio. En tu mente, empiezan a superponerse detalles. La caja negra, los guantes, el dibujo, el testimonio grabado, las fechas, el número. ¿Recuerdas ese número en la ficha médica tachada? ¿Recuerdas que el recorte hablaba de una desaparición sin testigos? ¿Recuerdas la voz del niño que decía no ser culpable? Los jueces no aparecen en ningún registro. El juicio no aparece en ningún periódico, y sin embargo el veredicto fue pronunciado. Algunos académicos han tratado de racionalizarlo como un ejercicio institucional secreto, terapia experimental mediante dramatización legal, lo llamaron. Otros lo niegan por completo. Es un mito urbano, una distorsión de casos reales de menores institucionalizados. Pero una carta filtrada de un asistente judicial jubilado plantea otra teoría. Fue un juicio metafórico, una forma de encerrar una memoria que amenazaba con reaparecer. No se juzgaba a una persona, sino a una verdad que nadie quiso procesar. Y si esa verdad aún está aquí,
esperando a ser escuchada, no por jueces, no por abogados, sino por ti. Te sientas en el banco central. Una sensación extraña se posa en tu nuca, como si alguien te observara desde detrás del estrado, pero no hay nadie, solo una sombra que no se alinea con la luz. Y entonces, al fondo de la sala, ves la pizarra. Nadie la usa desde hace años, pero alguien escribió algo hace poco. La próxima audiencia será cuando alguien recuerde. Miras a tu alrededor. Estás solo, y sin embargo, algo te dice que el juicio está por comenzar. Otra vez, el banco bajo ti cruje, pero no se rompe. El sonido se esparce como un susurro entre las paredes, como si la madera hablara entre dientes con las baldosas. Tu cuerpo no se mueve, pero tu mente ya no está en esta sala. Está intentando unir todos los fragmentos. El niño con ojos tachados, la grabación que no aparece en ningún archivo, la silla tallada con el nombre Voz 178, la pizarra que advierte sobre una próxima audiencia, y la caja negra, esa caja que nunca debió abrirse. Intentas concentrarte, recapitular, pero algo cambia. Sientes, de pronto, que no estás solo. A tu derecha, en el último banco de la fila más cercana al pasillo, hay una figura, sentada, inmóvil, una niña, no mayor de 10 años, vestido blanco, el rostro oculto por una cortina de cabello negro. No la escuchaste entrar, no escuchaste la puerta, no sentiste el aire moverse. Parpadeas, y desaparece. Te pones de pie bruscamente, miras el banco, sobre la madera, una pequeña marca de humedad, como si unos pies descalzos lo hubieran tocado, apenas unos segundos antes. Al fondo, la luz parpadea. Hay un interruptor sobre la pared derecha. Lo aprietas. Nada cambia. El parpadeo continúa, como si no viniera de ninguna fuente eléctrica, como si fuera una memoria intentando proyectarse. Caminas hacia el fondo de la sala. Pasas los bancos vacíos, escuchando cómo cada uno parece murmurar cuando pasas a su lado. No palabras, pero sí intención, culpa, tal vez, o advertencia. Llegas a la pizarra, acaricias la superficie con la yema de los dedos. El polvo es reciente. La frase escrita "la próxima audiencia será cuando alguien recuerde" está trazada con tiza húmeda, como si la hubieran escrito hace minutos. Y justo al lado, una nueva palabra ha aparecido. Ahora, tu corazón late más rápido. La temperatura ha bajado sin previo aviso. Te das vuelta. Despacio. Las sillas ya no están vacías. Siluetas sentadas, inmóviles. No rostros, no ropa, solo presencias oscuras que ocupan el espacio exacto de los bancos, como recuerdos que nunca llegaron a materializarse del todo. Y en el estrado, de pie, hay una figura más pequeña, infantil, rostro cubierto, vestido blanco, los brazos hacia los lados, como esperando ser interrogado. Sientes una necesidad urgente de hablar, preguntar algo, romper el guión silencioso que parece haberse repetido por décadas sin interrupción, pero tu voz no sale, la garganta está sellada, como si el juicio no te permitiera alterar su curso. En cambio, un papel cae desde el techo, flota suavemente hasta tus pies. Lo recoges. Es una transcripción judicial incompleta. Fecha 17 de marzo de 1987. Hora a las 10:02 de la mañana. Lugar: sala de juicio número 3. Participantes: confidencial. Acusación: verdad omitida. Sentencia: redactado con tinta negra. Lees la primera línea del interrogatorio. Nombre del testigo. Respuesta: no tengo uno. Me lo borraron. La siguiente línea está tachada por completo. Luego otra respuesta. Me trajeron aquí porque nadie más quiso recordar. Cierras los ojos. Respiras hondo. El aire está cargado, pero no de polvo, sino de lo que parece electricidad vieja, memoria mal cerrada. Y entonces, una voz. Detrás de ti. Tú abriste la caja. Te das vuelta. Vacío. Solo una grabadora sobre la mesa de testigos. De las antiguas, cinta magnética girando sola, como si estuviera reproduciendo algo que nadie ordenó. La voz continúa.
No era un juicio normal. No querían encontrar al culpable, querían enterrar el recuerdo, y por eso me dejaron aquí. La cinta se detiene, una chispa salta, el aparato humea, queda inservible. Miras a tu alrededor, las figuras siguen sentadas, la niña sigue de pie, pero algo ha cambiado. Todos parecen girar lentamente sus rostros hacia ti, aunque no tengan ojos. La pizarra parpadea, una nueva frase aparece, como escrita por una mano invisible. Se levanta la sesión hasta que alguien diga lo que no se dijo, y debajo, en letra más pequeña, casi un susurro en grafito: silencio en la corte no significa justicia. Una sombra se desliza por el pasillo central, avanza hacia ti. Te congelas. Es la niña, o lo que alguna vez fue una niña. Se detiene frente a ti, levanta la cabeza, y por primera vez, ves su rostro, pero no puedes describirlo, no porque sea aterrador, sino porque tu mente no puede retenerlo. Cada vez que intentas enfocarte, la imagen se disuelve, como si su cara no perteneciera a esta época, o a este plano. Extiende la mano, en ella, una hoja más. La tomas. Es el mismo dibujo infantil de antes, pero esta vez con una diferencia. El niño de la sala ya no está solo. A su lado hay otra figura, más grande, con un cuaderno en la mano y una cámara en la otra. Debajo, con lápiz negro, una nueva frase: ahora tú estás en el expediente. Tu piel se eriza. Intentas recordar si alguien vio cuando entraste a este edificio. Si alguien sabe que estás aquí, si tú sabes cómo salir. La luz parpadea por última vez, y todo se apaga. La oscuridad es casi completa, no es negra, sino gris profundo, como el interior de un sueño que no sabes si estás teniendo o recordando. Estás de pie, aunque no recuerdas cuando te levantaste. Las paredes del tribunal han desaparecido. Lo que te rodea es un pasillo largo, hecho de algo que parece madera húmeda y concreto agrietado, como si el tiempo mismo hubiese pasado juicio aquí. No sabes cómo llegaste a este corredor, pero sabes que tienes que avanzar. A tu izquierda, una hilera de retratos colgados en la pared, rostros antiguos, jurados, quizás, jueces, personas con semblantes solemnes y firmes, pero en cada marco hay algo mal. A algunos les falta un ojo, a otros, las bocas están borradas. Uno de ellos tiene tachado su nombre con tinta roja, y bajo él, una anotación escrita a mano: este nunca estuvo aquí. Avanzas. Las baldosas crujen con cada paso, como si una historia olvidada despertara bajo tus pies. En la pared derecha, hay una puerta sin manija, solo un número: 03. La misma sala del juicio desaparecido. Y entonces, una voz. No está a tu lado, ni detrás de ti, está dentro. Ninguno de ellos recuerda. Sientes que el eco se queda suspendido, no en el aire, sino en tu pecho. Sigues caminando, y justo entonces, a unos metros, ves una mesa con 3 sillas. Una lámpara de escritorio la ilumina desde arriba. Sobre la mesa, 3 carpetas abiertas. Cada una tiene el nombre de un jurado, y sus respectivas declaraciones, pero todas están incompletas. Primer jurado, mujer, 49 años. Profesión, profesora retirada. Declaración: recuerdo entrar al edificio. Me dieron un número, luego nada. Una semana después, desperté en casa con moretones en las muñecas y sin memoria del juicio. Segundo jurado, hombre, 33 años. Oficio, chofer. Declaración: mi esposa dice que no me vio durante 5 días. En mi bolsillo encontré una nota que decía: firmaste sin saber. No reconozco mi firma en el acta. Tercer jurado, mujer, 61 años. Enfermera. Declaración: he tenido pesadillas desde entonces. Siempre estoy en una sala con bancos vacíos y alguien que me mira sin ojos. No recuerdo el caso, pero juro que firmé algo que no debí. Te sientas un instante. Las carpetas emanan un olor antiguo, como de humedad y tinta vieja. Cada página parece frágil, pero cargada de algo más. Silencio encapsulado.
¿Recuerdas lo que encontraste antes? Esa cinta con 23 minutos en blanco. Empiezas a pensar que no fue un error técnico, fue la voluntad de algo o alguien, de arrancar esa parte de la memoria. Una idea te golpea con fuerza, y si no se trataba de un juicio, sino de un experimento, vuelves a mirar las carpetas, y ahora notas que, en la parte inferior derecha de cada hoja, hay un número que no corresponde al folio. Es un código PS178, el mismo que estaba grabado en la silla del testigo que nunca llegó a hablar, el mismo que apareció en el dibujo del niño, el mismo que viste al pie del expediente sin nombre. PS, Salmo Silenti, el Salmo del Silencio, una paciente, una sala, una historia borrada. Te levantas y tomas las carpetas. En ese momento, una corriente de aire te golpea desde detrás. Te giras. 3 personas están sentadas frente a ti. Son los jurados, más viejos, más cansados, pero claramente ellos. ¿Tú también lo viste?, pregunta la mujer enfermera. A veces todavía escucho su voz desde dentro de mí, dice el chofer. No nos dejaron recordar, nos hicieron olvidar, murmura la profesora. Intentas preguntar algo, pero ellos ya se han desvanecido, como si solo existieran mientras alguien les leyera sus propias declaraciones. Te quedas de pie con las carpetas en la mano, y notas que una cuarta carpeta ha aparecido. Está vacía, solo dice tu nombre, y debajo, jurado número 4, en espera de memoria. El pasillo comienza a cerrarse, como si el lugar se replegara sobre sí mismo. Una sirena suena a lo lejos, pero no es una alarma de incendio, es más como el timbre de una escuela antigua, como si alguien llamara a clase o a juicio. Corres, no sabes si huyes o si simplemente obedeces un guión escrito por otros. Llegas a una puerta marcada con una palabra que no está en ningún idioma que reconoces, pero entiendes su significado. Audiencia. Empujas la puerta, y ahí están otra vez, las bancas, el estrado, el juez invisible, el micrófono cubierto de polvo, y la niña, sentada esta vez, frente al tribunal vacío, frente a ti. Levanta lentamente la vista, y aunque su rostro sigue siendo una niebla en tu memoria, sus ojos esta vez sí están definidos, oscuros, enormes, no tienen pupilas, pero sí profundidad. Como si miraras a través de ellos hacia un recuerdo ajeno. Abre la boca, y por primera vez, habla. Ustedes firmaron, pero no escucharon. El eco de esa frase te sacude. Te das cuenta de que todo este tiempo, no estabas reconstruyendo un caso, sino reconstruyendo tu propio papel en él. Porque, en algún punto tú también estuviste aquí. Tú también fuiste parte del jurado que olvidó. Tú también firmaste la sentencia, y ella nunca fue escuchada. Silencio en la corte, silencio en la memoria, silencio en ti, y en ese momento, comprendes que no se trataba de recordar al testigo, sino de recordar tu decisión. El silencio ahora no es una ausencia de sonido, es una carga, una presencia densa que se adhiere a tus pensamientos, como si cada rincón del tribunal absorbiera no solo palabras, sino también la intención de decirlas. Estás otra vez de pie, no recuerdas haber caminado, pero estás frente a ese estrado, el mismo donde antes no había juez. Esta vez, sí lo hay, pero no puedes ver su rostro, solo una túnica negra, unas manos viejas apoyadas sobre el mazo, y un murmullo que parece salir del aire. Caso PS178, reapertura de archivo. No hay expediente, no hay testigos, solo tú y la niña. Ella no se mueve, pero en su regazo aparece una libreta, pequeña, con cubierta de cuero verde oscuro, gastada por el uso. Reconoces el símbolo en la portada. Es el mismo que estaba dibujado en la hoja oculta bajo la alfombra del aula 7, una espiral dentro de un triángulo. Se la quitan lentamente de las manos y la colocan sobre el podio frente a ti. Lee, dice el juez sin rostro. Abres la libreta. La primera página no tiene palabras, solo un dibujo hecho con lápiz. Una niña frente a una figura sin cabeza, rodeada de niños invisibles,
con las manos extendidas como si pidieran ayuda. Sobre ellos, una ventana cerrada con barrotes. No es arte infantil, es otra cosa, un grito cifrado. Pasas la hoja, texto, por fin, letras pequeñas, apretadas, como escritas a escondidas. El título, día 1 del encierro. Me dijeron que esto no era un castigo, pero no recuerdo haber hecho algo malo. Sigues leyendo. Describe una institución sin nombre, con habitaciones numeradas, pero sin ventanas, con horarios estrictos, pero sin relojes, con castigos por llorar, pero premios por silencio. Una escuela que no enseñaba, un refugio que no protegía. Escribes mentalmente lo que ella vivió. Niña sin apellido, sin contacto, sin registro escolar, sin padres que pregunten. Y una pregunta aparece una y otra vez en sus escritos. ¿Por qué nadie me escucha? El juez vuelve a hablar. La voz no es fuerte, pero cada palabra te corta como vidrio. Este diario fue entregado como prueba, pero el jurado decidió que era producto de la imaginación. Tu estómago se contrae, porque ahora lo recuerdas. No todo, pero un fragmento. La sala 3, el frío, la hoja con tu firma sobre una hoja que decía, testimonio inadmisible, estado alterado, producto de trauma. Cierras la libreta, y la niña sigue ahí. No llora, no tiembla, solo espera. ¿Lo recuerdas ahora? Pregunta la voz sin rostro. Sí, dices, aunque no sabes si lo dices con la boca o solo con el pensamiento. El tribunal empieza a desvanecerse, y en su lugar, estás en una oficina, una mesa de madera vieja, archivos, luz de tubo parpadeante. Es 1987, el edificio del centro. El expediente está frente a ti. Te ves a ti mismo más joven, más cansado. Un secretario te entrega un documento, PS-178, resultado del informe. Lo abres, y ahí está, nombre, desconocido, edad estimada 9 años, diagnóstico, tendencia a la fabulación, recomendación, no divulgar el contenido del cuaderno, potencial desestabilizador, y luego, en tinta roja, se sugiere el cierre del caso sin juicio público. Recuerdas que dudaste, recuerdas haber pedido una segunda opinión, y también recuerdas lo que pasó después, la desaparición de tu copia del expediente, la amenaza velada de que continuar preguntando podría costarte tu puesto. Ese fue el último día que viste el cuaderno. Hasta ahora, la imagen cambia otra vez. Estás en una especie de depósito subterráneo, estanterías infinitas, carpetas sin nombres, y sobre una mesa aislada, una caja de pruebas marcada con un código que conoces demasiado bien, 178, oculto, int. La abres, una grabadora de casete, una foto, la niña, en blanco y negro, con los ojos tachados con marcador negro, y un sobre con tu nombre, dentro, una hoja arrancada de un cuaderno. Si un día regresas a este lugar, si un día decides escuchar, deja que mi voz salga de esta sala, no para condenar, sino para existir. Miras la grabadora, hay un casete dentro, presionas play, y lo que oyes no es una voz, es un murmullo bajo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. Una palabra se repite entre los ecos. ¿Me recuerdas? Sientes la piel erizarse, no por miedo, sino por algo más profundo, la culpa transformada en reconocimiento. No sabes si fue real, si fue inducido, o si es memoria reactivada, pero sabes que fue verdad. La niña existió, el caso existió, y tú ayudaste a enterrarlo. Cierras la caja, y antes de salir del depósito, encuentras otra copia del expediente, esta vez, con una nota añadida. No destruir, caso pendiente de reapertura judicial. Un sello reciente, alguien más está empezando a recordar. El ascensor no funciona, bajas por las escaleras, cada paso más lento que el anterior, como si el peso de lo que acabas de recordar se filtrara en tus rodillas, en tu espalda, en la forma misma en que respiras. El archivo sigue en tu mano, la caja también. No deberías llevártela, pero no puedes dejarla atrás. Una vez fuera del edificio,
La noche te recibe sin ruido, la ciudad no se ve igual, las farolas emiten un zumbido agudo, como si no supieran que alguien está observando. Pasas frente a la reja oxidada del ala sur, y ahí lo ves, el ala que no aparece en los planos. Una estructura fantasma, ventanas tapiadas, pintura descascarada, una puerta de metal, aún marcada con el número S4. ¿Recuerdas cuando juraron que esa ala nunca existió? Te acercas, pones la mano sobre el picaporte, está frío, pero cede. La puerta se abre hacia adentro, el olor a humedad, metal y algo más, algo olvidado, se te mete por la nariz. Cruzas el umbral, dentro, todo está intacto, pizarras cubiertas con telas, mesas alineadas, una silla volcada, el retrato de un presidente que nunca ocupó el cargo, papeles clavados a la pared con tachones, fechas mal escritas, palabras en otro idioma, todo detenido en un instante que no está registrado en ningún calendario, y en el centro, un banco pequeño, con una libreta igual a la anterior. Abres la primera página, día 473. A veces sueño que alguien me está escuchando, otras veces, solo sueño que existo. El aire se hace más denso, como si el silencio ya no fuera ausencia, sino una entidad con forma, con memoria. Recorres el pasillo, los cuartos están numerados, pero no consecutivos. Falta el cuarto 9, el 12 está 2 veces, y el 178 está al final, con una placa de bronce rayada, como si alguien hubiera tratado de borrarlo a martillazos. Empujas la puerta, dentro, una cama de metal, una manta, una estantería con libros sin título, y sobre la mesa, otro casete, este sin etiqueta. Presionas play, esta vez no hay murmullos, solo una voz infantil, clara, susurrando. Si estás oyendo esto, entonces no lo olvidaste todo. El audio dura 7 minutos. Ella describe su rutina, las visitas médicas sin nombre, las pruebas, el momento en que le quitaron su cuaderno, el castigo por hablar, la advertencia: si cuentas lo que viste, te convertirás en algo que nadie recuerda. Entonces se calla, silencio durante 1 minuto exacto, y al final, dice: si el juicio ocurrió, fue solo para fingir que no pasó nada. Cuelgas la grabadora, y entiendes. Todo fue una puesta en escena, una estructura diseñada para convertir la verdad en anomalía, para que nadie, ni siquiera tú, pudiera distinguir entre memoria y ficción. Te sientas en la cama de la habitación 178, revisas el expediente una última vez, y ahí, en letras pequeñas al final, encuentras una cláusula: bajo el protocolo Psalmo Silenti, se decreta la disolución perceptiva del caso y sus implicados, prohibida su mención, documentación o reconocimiento público. Psalmo Silenti, ¿lo recuerdas? Un protocolo experimental utilizado en instituciones psiquiátricas durante los años 70 para tratar casos de trauma colectivo, o eso decían. En realidad, era otra cosa. Una forma de desaparecer personas en la conciencia colectiva, sin violencia visible. Lo aplicaron en orfanatos, en centros de detención, en juicios como este. Miras la pared, hay marcas de uñas cerca del marco de la puerta. Ella trató de salir, o peor, trató de dejar una señal. Encuentras una tiza rota en el suelo, sin pensarlo, escribes en la pared: yo te recuerdo, y al terminar la frase, algo cambia. Las luces del pasillo parpadean, la puerta se cierra sola, y de pronto, en la estantería, los libros sin título empiezan a tener portadas, nombres, fechas, historias, todas las que alguna vez fueron arrancadas. Las recuerdas una por una: la mujer sin rostro, el testigo invisible, la periodista que no publicó. Todos están ahí, sus voces contenidas en el aire, esperando que alguien diga: sí, ocurrió. Te levantas, respiras hondo, y antes de salir, dejas la libreta abierta sobre la mesa, con una nueva página escrita con tu letra. Se reabre el caso, no por justicia, sino por memoria. Sales del ala oculta, el tribunal parece aún más vacío que antes, pero ahora,
Ya no estás solo, la verdad camina contigo. Afuera, la ciudad sigue funcionando. Luces de semáforos, pasos en la acera, conversaciones triviales. Nadie imagina lo que duerme bajo el concreto, en alas que fueron borradas de los planos, en nombres que nunca llegaron a pronunciarse en voz alta, pero tú lo sabes, lo llevas dentro ahora, como una cicatriz que no se ve pero arde cuando cambia el clima. Hay historias que no pueden contarse en voz alta, no porque estén prohibidas, sino porque no hay palabras suficientes para ellas. Como esta, no sabes si fue una intervención judicial, un experimento mental o un mecanismo de defensa colectiva, pero algo ocurrió, algo tan profundo que necesitó ser silenciado no con censura, sino con olvido. Y, sin embargo, la memoria cuando insiste se filtra por las grietas. Un dibujo, una firma alterada, un eco en una sala vacía, una voz infantil en una cinta sin etiqueta. La justicia no siempre llega con veredictos. A veces llega cuando alguien decide escuchar. Y tú escuchaste, quizá otros también lo hagan. Quizá esta historia, fragmentada y oculta, empiece a tejerse de nuevo, como un manto de voces que nunca debieron callarse, porque cada vez que alguien recuerda, algo se enciende otra vez. Una chispa, una frase, una puerta que se entreabre. Tal vez esta noche, el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde,